Muy buenas noches. Impresionante, ¿verdad? No los oigo, no los oigo. Muy bien, bueno, como ya hicieron la presentación, mi nombre es Anuar Sánchez. Un poquito de mi background, pues yo en el año 2006 tuve la gran oportunidad de componer la música para un videojuego en el segundo concurso nacional de desarrolladores para videojuegos en México, que en aquel tiempo organizó ProSoft, IGDA y algunas dependencias gubernamentales, y pues tuvimos la dicha de tener un segundo lugar nacional en ese concurso. Y pues una parte muy importante fue la musicalización. Generalmente, yo creo que ya en toda la semana en DevHour han visto la parte de desarrollo, diseño, programación. Yo desafortunadamente todavía veo muy poco en cuanto a producción, en cuanto a adaptación orquestal para los videojuegos, y es muy justificado, ¿no? Tal vez nuestra industria todavía está muy cimentando apenas las bases para elevarse, ¿no? Entonces muchas veces la música, lo que acabamos de escuchar, es la cúspide, ¿no? De terminar un videojuego, de diseñarlo, de componerlo. Entonces este tipo de conciertos, realmente la primera vez que yo escuché uno de estos fue en el año 2000. Actualmente ya hay muchas organizaciones a nivel mundial que ya están dándole un espacio a la música de los videojuegos en el ámbito orquestal, no solamente en cuanto a la producción, sino también en la interpretación de los temas, como acabamos de escuchar. El año pasado en DevHour di una conferencia que abarcaba más bien la historia, ¿no? Cómo empezó, porque recuerdo que en aquella ocasión lo que les comenté al público que asistió aquella vez fue que no podía yo hablarles respecto a una parte más técnica, más compositiva de hacer la música de videojuegos, si no hay una culturización en cuanto al público, en cuanto a nivel general. La propuesta de aquella vez se quedó abierta, y pues creo que ahora que me volvieron a invitar ha avanzado mucho, y está aquí la clara muestra con los jóvenes que han interpretado los temas de videojuegos. Entonces yo creo que la plática que les voy a dar, que voy a tratar de ser breve porque estamos aquí para disfrutar del concierto, va a ser un poquito esa continuación de esa plática, ¿no? De tratar de dar a conocer qué es lo que se hace en otros países respecto a la musicalización de videojuegos, no solamente en la producción, en la creación. Esto con base a que si la industria del videojuego en México no está todavía lista para hacer producciones tan gigantescas como en Estados Unidos, como en Japón principalmente, por lo menos puede mirar a los lados, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está produciendo en cuanto a otra temática? La presentación que vamos a ver ahorita está basada en una investigación que pues ya llevo casi 10 años haciendo respecto a cómo fue o cómo ha surgido ese interés del público en general en Japón respecto a los conciertos de música de videojuegos, porque en Japón hay una infinidad de conciertos, de eventos de profesionales, de practicantes, de amateurs, de quienes solamente gustan de escuchar los temas, y ahora con los medios podemos verlo, ¿no? YouTube tiene mucho material respecto a eso. Pero ¿cómo se originó? Esa es la parte que nunca he podido encontrar o consolidar, y de allí mi interés por hacer esta investigación. Entonces vamos a dar a la siguiente, por favor. La primera vez que se trató de idear un soundtrack o una banda sonora para un videojuego fue en 1986. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Con un videojuego que se llama Dragon Quest. ¿Quién conoce Dragon Quest? Muy bien, hay poquitos, bueno. Entonces, cuando se hace el proyecto de este videojuego, primero obviamente se piensa en el mundo en el que se va a desarrollar, en los personajes, y algo que Chunsoft quiso hacer fue la música.
cómo hacer una música que fuera atractiva, que llamara la atención también del público. Para eso, pues contrataron a lo que es el músico, Koichi Sugiyama, que él también encontró un gran favor al realizar la musicalización de videojuegos. Bueno, le damos a la siguiente, por favor. Después de producir el videojuego de Dragon Quest y vieron obviamente el éxito que tuvo, se produjo en 1991 lo que se considera la primera grabación de música orquestal de un videojuego, que es obviamente respecto a este videojuego, Dragon Quest, y en aquella ocasión fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres. Haciendo un poquito el recuento de cómo se producían los videojuegos en aquel entonces, tanto para los músicos como para los ingenieros era un reto. El principal reto era adaptar la gama de sonidos en cuanto al compositor que tenía en la cabeza al hacer las partituras, al hacer las composiciones melódicas. Tenía la idea de cómo podía sintetizar todos los instrumentos de una orquesta, o lo que él tenía de visión en una orquesta, en 4 canales de audio solamente. Entonces, fue una etapa, yo creo que muy difícil, y muchos músicos, compositores de aquella época, de 1983 a 1991, relatan mucho, ¿no?, de que es muy difícil sintetizar en esos pocos canales de audio los temas que acaban de escuchar. Entonces, Koichi Sugiyama, la primera vez que saca o descontextualiza la música de 8 bits a una orquesta sinfónica, fue con este material. Vamos a darle a la siguiente. Y aquí está el compositor, Koichi Sugiyama. Koichi Sugiyama es un músico nacido en 1931. Su formación fue un poquito difícil porque históricamente en Japón estaban viviendo la posguerra. Entonces no había muchas posibilidades de alcanzar una formación muy completa, ¿no? Pero a pesar de esto, Koichi Sugiyama siempre tuvo el interés por aprender lo más que pudiera de música. Y en su juventud él compra un disco de Bach y lo primero que se le viene a la cabeza es ¿cómo puedo hacer que toda la gente disfrute los temas clásicos? Japón, en una reestructuración social, política y económica, pues estaba careciendo de muchas necesidades. Entonces, carecía de muchas cosas. Entonces, Koichi Sugiyama, en la parte artística, cuando él se decide a ser músico profesional y director de orquesta, tiene esa idea muy bien cimentada, ¿no? Su objetivo es hacer que la mayor población disfrute de la música clásica. Entonces él crece, se dedica a producir música para comerciales, música para telenovelas, para documentales, para anime, que es lo que también en Japón se vive mucho en cuanto a esa rama artística. Y cuando surge la Famicom, es contratado para hacer la banda sonora de Dragon Quest, y allí encuentra un método que ha funcionado y que ha levantado el interés de la música orquestal en general en la población japonesa. Koichi Sugiyama, con esta idea que él tiene desde niño, empieza a ver la oportunidad de los videojuegos inconscientemente para los niños, que son el público en el que está enfocado esta consola en sus inicios. Ve la oportunidad para sembrar esa semillita de la estructura de los compositores clásicos. Las influencias compositivas de Koichi Sugiyama, y como lo van a escuchar en los siguientes temas, están basados en artistas clásicos como son Bach, Mozart, Offenbach y Wagner. Entonces, él, aparte de ver esa idea de musical sobre un videojuego, no solamente hacer acordes sencillos, cíclicos, él trata de introducir también las nociones de los compositores clásicos, en donde inconscientemente los niños, a través del juego,
iban a estar escuchando repetitivamente, y cuando los niños asistieran a un concierto de música clásica, pudieran identificar las bases de esta estructura de música. Entonces, este método le funcionó perfectamente, y yo creo que hasta la fecha funciona, porque los libros de texto de la clase de artes de Japón, y en especial de música, incluyen los temas de videojuegos, donde en una primera etapa enseñan los temas con las bases artísticas de los clásicos, y ya posteriormente, según el interés de los niños, conforme van creciendo, van razonando, comprendiendo que la música que tocaban desde que eran pequeñines está basada en los compositores clásicos. Tal es el caso de toda la suite que vamos a escuchar de Dragon Quest ahorita. Esto dio origen a que se realizaran, o que Koichi Sugiyama pudiera realizar una serie de conciertos de música de videojuegos con la orquesta. Vamos a darle a la siguiente. La primera producción de música de videojuegos es esta, que se llama Game Music Concert. Es una serie de conciertos que se dieron del año de 1991 a 1995, en donde se hacían las adaptaciones musicales de los temas de videojuegos que pues resultaban más exitosos en esos años. Y lo que a mí más me gustó de la realización de estos conciertos, vamos a darle a la siguiente por favor, es el formato. El formato no es un formato muy serio, es muy relajado, y sobre todo se invita a los compositores a que compartan esa experiencia que tuvieron a la hora de hacer los temas. Entonces los conciertos son muy dinámicos, muy atractivos. Por ejemplo, los músicos narran, ¿no? Yo estuve pensando en el bosque de Kioto en otoño cuando compuse el tema de, no sé, Final Fantasy, por ejemplo. También son un poco didácticos porque explican, ¿no?, cómo se debe de componer la música de un videojuego, qué partes pueden ser muy plásticas en cuanto a los arreglos, en cuanto a las composiciones, y qué partes deben de ser muy sentimentales o muy emotivas. Otra parte que benefició mucho a nutrir esta serie de conciertos, vamos a darle a la siguiente por favor, es el público. Creo que también fue una estrategia mercadológica muy interesante esta etapa, porque los videojuegos estaban enfocados hacia los niños. Principalmente la Famicom producía videojuegos que eran dedicados hacia los niños, con un nivel de violencia muy bajo, y básicamente muy sencillos, ¿no? Ahí lo que contaba era la destreza. Entonces, la estrategia mercadológica que usaron fue atraer a los niños también hacia los conciertos de orquesta. Entonces, cuando se veía anunciado un concierto de videojuegos, los primeros que querían ir eran los niños. Yo quiero ir, papi, yo quiero ir. Entonces, allí se ponían al alcance las producciones de los músicos, y también se daban a conocer toda esta serie, ¿no?, de pláticas, de ánimos que les daban al público para que conocieran el área o el campo de la música de videojuegos. Eso fue hace ya 20 años. ¿Qué se está haciendo ahora? Vamos a darle al siguiente, por favor. En la actualidad hay muchas organizaciones. Obviamente esos chicos, esos jóvenes que jugaban los videojuegos en los 90s ya crecieron, ya tienen familias, y cada vez que se anuncia o se publica un concierto de videojuegos, asisten con sus hijos y van transmitiendo, ¿no?, la herencia que obtuvieron cuando eran ellos niños en disfrutar los temas clásicos de videojuegos. El año pasado estuve asistiendo a una serie de conciertos, o una gira que se llama Press Start, que está basada en lo que es la música de videojuegos a nivel clásico, y la organización que también ayuda a realizar esta serie de conciertos es esta, que se llama 2083, la cual tiene mucho significado el nombre de esta organización. 2083 lo toman de referencia al centenario de la aparición de la Famicom en el mercado.
Entonces, la idea que ellos tienen como organización y como impulsar a los músicos profesionales, a los músicos amateurs, es hacer que en el 2083 la música de videojuegos entre en el ramo de la música clásica, ¿no? Sea reconocida. Koichi Sugiyama en su biografía dice que si Bach, si Mozart, si Haydn estuvieran viviendo esta época, seguramente o muy seguramente estuvieran haciendo música de videojuegos, porque en el tiempo que ellos vivieron hacían música para la iglesia, hacían música para la emperatriz, hacían música para destacar en el ámbito que comparándolo con la época moderna lo podemos hacer referencia a las industrias, ¿no? A la industria de producción de videojuegos, de las principales, de las más grandes, ¿no? Entonces, la idea que ellos tienen también como organización es como que preservar y rescatar lo que son los orígenes de la musicalización de videojuegos, destacando tanto a los programadores que ayudaron a adaptar la música hacia el Famicom, como a también hacer las adaptaciones orquestales en cuanto a los músicos. Vamos a darle a la siguiente, donde ya es un prólogo y es una carta que cuando te suscribes a la organización te envían, ¿no? Y es más que nada una referencia de lo que les acabo de contar. Es la invitación a que asistan a los conciertos apoyando a las organizaciones y también sigan pues difundiendo, ¿no? la producción de musical de videojuegos. Ya para terminar, vamos a darle a la siguiente, por favor. Recientemente se fundó una nueva organización que es la Nihon BGM Philharmonia Orchestra, la orquesta de música de videojuegos filarmónica, que tiene como objetivo prácticamente ser una orquesta dedicada exclusivamente a interpretar la música de videojuegos en Japón y hacer recorridos, no en las grandes ciudades de Japón, sino hacer recorridos en las prefecturas más pequeñas para dar a conocer esta música. El interés que ellos tienen por compartir la experiencia de tocar la música de videojuegos es sorprendente y viene con la base, ¿no? de Koichi Sugiyama, que trató de inculcar el valor de esta música. Entonces, la orquesta de la Japan BGM Philharmonic Orchestra, tiene un nombre un poquito largo, está proyectada, porque está recién fundada, en el mes de julio se acabó de fundar, está proyectando hacer una serie de tours musicales a través de Japón en una primera etapa. En una segunda etapa, y como sustento de su propia organización, quieren también dedicarse a componer la música de los nuevos videojuegos. Este proyecto no solamente contempla la interpretación de los temas que ya existen, sino también la producción de los nuevos temas. Y prácticamente es la parte de su sustento en cómo van a poder hacer sus tours, sus giras. Vamos a darle a la siguiente, porque igual es puro texto, pero más o menos eso es lo que les estoy explicando. Difícil un poquito, ¿no? Ellos también pretenden colaborar con todo tipo de eventos y los saco a colación en este concierto porque estamos viendo cómo se está desenvolviendo el ámbito de la música de videojuegos en otras partes del mundo y cómo México también podría incorporarse a ellas, ¿no? Si bien no podemos producir los videojuegos orquestales como se están haciendo ahora, bien podemos mirar a esos otros lados, como les expliqué hace ratito. Entonces, este proyecto, vamos a darle a la siguiente, fundamentalmente está conformado por tres personas, que son Masanobu Endo, él es un programador pionero también, él programa lo que son los videojuegos de Nightmare of Draga, Shibius, que fueron juegos muy resonados en los años 80 y que también destacaron por su banda sonora. Entonces él encabeza la organización. Tenemos también a Yuzo Koshiro,
A él lo podemos encontrar o hacer referencia de él en la composición de temas de videojuegos como Uprising y la colaboración para el soundtrack de Sonic the Hedgehog. Y por último tenemos a Yusuke, no alcanzo a ver, Yusuke Inoshima. Él es el director de la organización y de la orquesta, y que precisamente después de asistir a un concierto de música de videojuegos decidió hacer esta organización y empezar esta pues prácticamente nueva aventura que va a emprender esta orquesta. Entonces vamos a darle ya la siguiente. Ya para concluir, pues prácticamente esta plática, esta conferencia es concientizar, ¿no?, a nosotros como público y también a las organizaciones, a las industrias, que no solamente se fijen en la parte de programación, en la parte de diseño, sino también vean un poquito más en la parte musical, ¿no? Y talento, creo que tenemos mucho, lo acabamos de escuchar, los chicos realmente impresionantes. Entonces, también una parte muy importante es el futuro. Ellos son el futuro prácticamente de México. Algunos de los chicos seguramente van a estar interpretando temas clásicos en otras partes del mundo y seguramente van a encontrar el tema de la música de los videojuegos. Entonces, al igual que Koichi Sugiyama, como él hace referencia, hay que tomar a la música como una máquina del tiempo en donde nosotros podemos transportarnos, ya sea desde nuestras propias experiencias o dentro de un videojuego. Entonces, pues, vamos a continuar escuchando los temas, espero que les agrade y muchas gracias.